Génesis 37, que es donde nos basamos en esta predicación, y básicamente vimos acerca de este llamado de Jacob que hace a José y le envía a buscar a sus hermanos a ver cómo estaban, ¿de acuerdo? Pero en esta mañana, como decimos la semana pasada, nos enfocaremos principalmente en los hermanos de José. Y lo primero que vimos era cómo el pecado actuaba o actúa como el óxido, como la corrosión en una herramienta, y cuán importante es tratar con el pecado cuanto antes mejor. Si tú permites que el pecado quede albergado en tu corazón, va a causar estragos, a modo por ejemplo de esta herramienta, donde toda ella está oxidada y con el paso del tiempo se va a volver inútil. Si además le añades una parte móvil a una herramienta y coges una llave de estas, una llave inglesa, todavía es peor, porque la rueda no se puede mover. Cuanto más óxido hay, peor será. Así que es importante tratar la herramienta, protegerla, limpiarla, para que la herramienta esté lista para su uso. Igualmente, si tú coges tu vida personal, ya hay pecado y permites que ese pecado quede arraigado, va a corromper tu vida de tal modo que te vas a volver ineficaz, que te vas a volver inútil en manos del maestro, en manos de Dios. Y en cierto modo es lo que ocurre en la vida, no de José por supuesto, sino en la vida de los hermanos. Porque ese pecado quedó aferrado allí hasta que explotó en su decisión final. Así que dimos dos preguntas. Bueno, dimos una pregunta, una frase: el pecado corroerá como el óxido hasta destruirnos. Y finalmente la pregunta que os dejaba era esta: ¿hay óxido pecaminoso en tu vida que esté corroyendo tu corazón? Es un llamado a examinar tu corazón. Porque fíjate, ahora hablaremos de los hermanos de José, pero ¿hasta qué punto llegaron? Por no tratar con su corazón, por no tratar con su envidia, con su odio, con su amargura, con sus celos, acabaron vendiendo a su hermano, a estos madianitas. ¿Sabes qué? Si permites que el pecado reine en tu corazón, no te sorprendas de lo que acabas haciendo. Así que, ¿cuál es el remedio? Bueno, quitemos el pecado. Limpiemos nuestra carne, nuestro corazón de todo pecado. Acerquémonos a Dios. ¿Sabes por qué pecamos? Porque estamos lejos de Dios. No estamos donde deberíamos estar. Esa es la razón principal. Dijimos esta mañana que no son las circunstancias. No hay nadie que me empuje. Pueden influenciar, pero si te empujan y estás aferrado a Dios, ¿sabes qué pasará? La influencia quedará en nada. Porque estoy aferrado a aquel que es firme. No, es que estás aferrado a Cristo. Y Él te ayuda a vivir en victoria. No hay ninguna tentación que Dios permita en tu vida sobre la cual tú no puedas tener victoria. Porque juntamente con la tentación encontrarás ¿qué? La salida. Y la salida es Cristo. Así que estás aferrado a Él. Y vive esa vida limpia, santa, que Él como cristiano quiere, o Él como Dios quiere que tú, cristiano, vivas. Así que primeramente vimos cómo era un final de etapa. No vamos a ir por todo porque si no me repetiría de nuevo. Pero vimos que era un final de etapa en la vida de Jacob, en la vida de José, incluso en la vida de los hermanos. Pasando por encima a los hermanos, Jacob manda a los hermanos que vayan a cuidar a las ovejas. Quizás un modo de apartar
esta amargura, este ambiente hostil que se respiraba en la casa, precisamente porque José tuvo esos sueños y los hermanos estaban ya hartos de él. Así que mira, ¿sabes qué? Coger las ovejas e iros. Y dijimos que no es la manera de solucionar problemas, irse lejos, olvidarlo, meterlo bajo la alfombra. No, hay que tratar con ellos, hay que hablar. Y es importante comunicar para poder solucionar. Cuando ignoramos, el problema sigue allí. Es como, imagínate, vas en el avión, ¿vale? Imagínate, no, perdona, te sientas en el avión. Estás en el aeropuerto todavía, está todo sentado, la gente está sentándose, poniendo las maletas, estás relajado con tus auriculares, tu libro, ahí estás tranquilo, el piloto está en su cabina, y de repente, la cabina del piloto se enciende una luz, problema crítico de motor, problema crítico de motor, y el piloto coge, qué rollo, quita, y desconecta el cable. ¿Tú estarías tranquilo? Yo, si me entero, vamos, hago corriendo al avión, que me dejen salir. ¿Por qué? Porque no me fío. Hay una luz de alarma. El cortar el cable no soluciona el problema. El cortar el cable ignora el problema, pero el problema sigue allí. ¿Verdad que sí? Si hay algo en tu vida que tiene que cambiar, no cortes el cable de tu conciencia, no cortes el cable de aviso, trata con ello. Y Dios es misericordioso para perdonar y para ayudar a restaurar. Así que la huida no es la solución. Así que va para allá. Jacob pasa un tiempo, por supuesto. Jacob llama a José. José, ¿ves a ver tus hermanos cómo van? A ver, infórmame de las ovejas, de dónde están, cuándo vuelven. Así que José dice, heme aquí. Y hablamos de los niños, ¿verdad? ¿Os acordáis? Los padres, no hay nada que les vaya a gustar más que escuchar a su hijo decir, heme aquí. Heme aquí. Yo os propongo, hijos, en esta semana, y los tengo aquí casi todos, hijos y no hijos, pero niños y niñas, a que cuando os llamen vuestros padres esta semana, digáis, heme aquí. ¿Sí? Heme aquí. Aquí estoy para serviros. Su majestad. ¿Vale? Y verás que no hay ningún padre que se vaya a quejar. La disposición de José a servir y a ayudar a obedecer a su padre. Y desde luego, esa también tiene que ser nuestra actitud hacia Dios. De poder decir a Dios, Señor, aquí estoy para lo que quieras. Estoy a tu servicio. Gloria a Dios por hermanos y hermanas que deciden ser útiles hasta en lo más mínimo. Esto habla mucho del corazón. En fin, eso fue la semana pasada. Ahora llegamos ya al punto 2. Vamos a saltar al punto 2. Aquí estamos, si no recuerdo mal, a ver. Vale. Y llegamos cuando José se acerca, después de buscar por seguramente 3 o 4 días, eran 80 kilómetros, era como ir caminando de Tarragona a Barcelona, ¿de acuerdo? 80 kilómetros, llega y no encuentra a nadie. Y escucha, no, a Dotán. A Dotán se va otros 15 kilómetros y ahora se encuentra. Y aquí están los hermanos tratando con las ovejas, pastando, hablando, jugando, divirtiéndose, yo qué sé, haciendo lo que tienen que hacer. Y ven a José de lejos. Y José dice, por fin los encuentro. Judá, Rubén, estoy aquí. Y aquí están los hermanos, dados de golpes. Aquí viene el soñador. Aquí viene nuestro hermano. El listo, el lumbreras. Y aquí empieza ya a caer la rueda en velocidad de crucero. El corazón empieza a maquinar. Y todo lo que había en el interior empieza a salir a borbotones. Así que vamos a ver la consumación del pecado, versículos del 18 al 30. Y aquí encontramos la triste caída y consumación del pecado. Fíjate que los propios hermanos eran sus hermanos.
los propios hermanos maquinan y conspiran en contra de José. Versículo 18-22. Vamos a ver un poquito la historia. Dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Así que al ver a José acercarse, lo que pasa es que lo que hay en su corazón precisamente sale a flote. Porque es del corazón de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, el buscar hacer mal a otros. No es de fuera, como te van a intentar convencer. ¿Es de dónde? De dentro. De dentro. Y aquí están los hermanos quizás distraídos, hablando del tiempo, de las ovejas, quizás de sus esposas. Pero al ver a José, automáticamente su chip cambia. Y todos a una empiezan a maquinar en contra de él. Y esto es lo que ocurre cuando dejamos que el pecado se apodere de nuestro corazón. Tarde o temprano va a salir a la luz y va a hacer que nosotros hagamos aquello que no conviene, incluso cosas que nunca jamás íbamos a pensar que acabaríamos haciendo. ¿Sabes por qué? Porque de estar bien a que un hombre cometa adulterio, por ejemplo, no es de un día para otro así. No, hay un proceso de mirar quizás aquello que no hay que mirar, de empezar a codiciar aquello que no hay que codiciar, empezar a buscar, que empezar a flirtear, que empezar a hacer aquello y lo otro, y poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, nos vamos alejando y acercando, hasta que un día, ¡pumba!, ya está. Es así como funciona el pecado. Así que cuanto antes tratemos con esa pizca o esa cosa que está ahí infligiendo dolor a tu alma espiritual, lo cual se llama pecado, antes cortarás el camino hacia la destrucción. Precisamente lo que no hicieron esos hermanos. Así que, ¿cuál es el plan que traman? ¿Cómo funciona el pecado? ¿Qué señal encontramos que aquello que hacemos es pecado? ¿Ves a Romanos 14:23? Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que proviene de fe, no proviene de fe, es pecado. Así que ya empiezan con dudas. Cuando tú haces algo y hay dudas, ya es una luz de alarma. ¡Ojo! ¡Cuidado! Tú puedes hacer así, puedes hacer así y tirar para adelante. Pero la Biblia dice que aquello que no proviene de fe es pecado. Isaías 29:15: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Y veremos a continuación el plan que los hermanos tenían para tratar con lo que iban a hacer con José. Dos pasos que encontramos, que hemos visto aquí. Uno es ejecutar y el otro es ocultar. Ocultar. Cuando tú no estás seguro y cuando tú vas a ocultar,
ya sabes qué es, ¿verdad que sí? Es algo que se llama pecado. Así que el plan número 1 es ejecutar. Dice el versículo 20, ahora pues venid y matémosle. Entre ellos, no era uno solo, fue una conversación entre los 10 hermanos. Venid. Decir eso de un hermano es muy, muy grave. Fijaros hasta qué punto iba su odio, su aborrecimiento hacia su hermano, que al verle de lejos, lo primero que piensan es: venid y matémosle. Ya no basta con la burla, no basta con el bullying, no basta con el desprecio, ya no sabe nada. Hay que tirar más. Es como una droga. Entiendo. Nunca he probado la droga, pero empiezan con... Hace un tiempo vi una pequeña ilustración de cómo funciona la droga. Era muy sencilla, muy simple, pero está este pajarito que está probando una cosita en el suelo y le gusta, es como que vuela un poquito y después va para abajo y la ve otra vez, se gira, la chupa y sigue para adelante, y así poquito a poquito va probando y probando y probando y más, hasta que ya es algo que necesita para sobrevivir. Cada vez está más destrozado, pero lo necesita. Toma el control. Y el pecado es así también. Pues un poquito, ya no basta, un poquito más, ya no basta, un poquito más, y es como empezamos a quedar enganchados. Hermanos, espero que no ocurra, pero por desgracia sí que ocurre, por estadística. Así funciona la pornografía. Yo espero que no tengáis problemas, pero si tenéis problemas, os animo a hablar, porque no en modo de los como alcohólicos anónimos, sino a tratar con el pecado, porque es como una plaga, es algo que engancha. Y puede ser la pornografía como puede ser tantos otros pecados, donde lo único que hace es incrementar con el paso del tiempo hasta destrozar el interior del hombre. Puede ser la murmuración, puede ser la mentira, puede ser, en fin, tantos pecados, ¿verdad? Pero es como una droga. Y es importante tratar con ello. Así que el plan era, número 1, ejecutar. Y al pensar en este versículo, en esta actuación de los hermanos, no pude más que pensar, de hecho es que lo he hecho ya varias veces al predicar ahora mismo, pensar en Caín y Abel, ¿verdad? Cuando Abel ofrece, Caín ofrece, el sacrificio de Abel es aceptado y el de Caín no es aceptado, precisamente porque no lo hizo como Dios quería que fuese hecho. Y Caín, en vez de mirarse a sí mismo y corregir, ¿qué es lo que hace? Mira afuera y busca solucionar el problema desde fuera, culpando a otro. ¿Y qué es lo que hace? Se apodera de su hermano. Coge una piedra, no lo dice la Biblia, pero suponemos una piedra con una herramienta, se lo lleva al campo donde nadie le ve, se levanta contra él y lo mata a su propio hermano. Ejecuta la maldad que hay en su corazón. En su corazón. Santiago pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y la respuesta es: no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Ahora una lucha firme, una lucha dura. Combaten en vuestro interior. Todo lo que hacemos proviene de dentro. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿De dónde proviene? De dentro, del Espíritu Santo. Vida a la carne es todo lo contrario. Y también proviene de dentro, no proviene de fuera. ¿De dónde viene este deseo de matar a vuestro hermano? ¿De dónde viene este deseo de dañar a tu hermano? Desde luego, no proviene del Padre de las luces, sino que proviene de nosotros.
Y número 2, lo ejecutan y después lo ocultan. Lo ocultan. Y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Lo matan, ese es el plan, matarlo y esconder el cuerpo. Erradicar todo resquicio de nuestro pecado, de nuestro hecho. Es obvio que sabían que estaban pecando, que estaban haciendo lo incorrecto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees que sabían que estaban haciendo lo incorrecto? Fácil. ¿Eh? Sí, pero ¿cómo demuestran ellos que sabían? La Biblia no lo dice, obviamente, pero ¿cómo sabemos que ellos sabían que estaban haciendo algo incorrecto? Claro, lo estaban escondiendo. Lo estaban escondiendo. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos algo mal? ¿Lo escondemos? Que nadie nos vea. Miramos arriba, atrás. ¿Eh? ¿Verdad que sí? ¿Vas a robar? Tú no vas a robar así. Vas a meter la bolsa así como... No, ¿qué haces? Bueno, no lo hagas. ¿De acuerdo? No lo hagas. ¿Pero qué harías? ¿Qué harías? Así, ¿no? No, pero apuntar la nota de la aplicación. Ahora me cogerán esta parte del mensaje y el pastor dice cómo robar, ¿verdad? Cogerlo todo en el contexto, por favor. ¿Pero qué harías? Vas a la tienda y a escondidas. ¿Por qué? Porque sabes que no está bien, sabes que te verán, sabes que te... Normal. ¿Qué hicieron ellos? Querían coger el cuerpo, matarlo y esconderlo. Para que nadie lo encontrase. ¿Quién va a mirar dentro de un pozo que está vacío? Está abandonado este pozo. Era el plan perfecto. Lo cierto es que si tú ya sabes que vas a esconder algo, ya te estás diciendo a ti mismo que lo que estás haciendo no proviene de fe y por lo tanto es pecado. Así que si tú ya tienes el pensamiento de ocultar algo, ¿por qué no sustituyes el pensamiento y dices, en vez de ocultarlo, voy a no hacerlo? Y así no tienes nada que ocultar. Porque ya sabes que lo que vas a hacer está mal. Pero sabemos que el pecado ciega, ¿verdad que sí? El pecado nos deja como muertos. Es como que está ahí y hay una lucha dentro de mí. Yo esta lucha no voy a ganarla por mis fuerzas. Si llegas a esta lucha, seguramente es porque, y la pierdes, seguramente es porque, no solamente no, estás 100%, porque estás lejos del Señor. Ya te dice algo. Si tú no quieres llegar a esa parte de la lucha, donde tú luchas y pierdes, entonces toma las medidas necesarias. Estamos en tiempo de gripe. De hecho, aquí hay varios que han venido por gripe, o por enfermedad, o por constipado, o por neumonía, o por varias. Es que hay varios, hay una pasa. ¿De acuerdo? Es sabio, antes de que te toque, porque a todos nos toca, es inevitable, por más mascarilla que lleves, es inevitable, tomar, por ejemplo, vitamina C, ¿cierto? Abrigarte bien, evitar sitios donde la gente esté enferma. La mascarilla puede ayudar. Tomas tus precauciones, tomas vitaminas, tomas oligoelementos, tomas productos que ayuden a tu sistema inmunológico, para que cuando te toque, que a todos toca, pues estés fuerte y pases la gripe lo mejor posible, ¿cierto? Bueno, todas estas precauciones, en cierto modo, sería lo mismo que, espiritualmente hablando, acercarse a Dios y andar aferrado a Él, para que cuando venga tentación podamos encontrar la salida en Cristo.
Porque es inevitable que tú seas tentado. Es que es inevitable. Porque somos humanos. Incluso Cristo fue tentado. Él no escapó a la tentación. Y tú tampoco escaparás. Y menos en una sociedad como la que nos ha tocado vivir. Es que aunque te fueses a un monasterio a vivir, tú solito, encerrado en una celda, como se hacía en la Cartuja, en el monasterio de la Cartuja, que está en ruinas, que fuimos a ver hace un tiempo con mi familia, muy interesante, y los monjes que vivían ahí vivían solos en celdas, con su patio, con su jardín, con su no sé qué, con su taller, pero todo eso, en silencio. ¿Tú te crees que huían del pecado? Ni mucho menos, el pecado iba con ellos. Porque ahí donde vas tú, va tu pecado. Así que la manera no es escaparse al monte, la manera es escaparse a Cristo, a la roca. Y cuando tú estás sujeto a la roca, entonces la tentación viene y tú eres librado. Porque Cristo está cerca tuyo, o tú estás cerca de Cristo. Pero el pecado ciega. 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y vivimos en días donde el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, pero no el tuyo. No puede cegar el tuyo porque tú eres hijo de Dios. A menos que tú lo permitas, que te ciegue el entendimiento. Y puedes permitírselo. Pero por eso la Biblia dice: consideraos muertos al pecado, como veíamos esta mañana. No permitas que tus ojos se cierren a la realidad. Llama pecado al pecado. Ora a Dios que te ayude a reconocer el pecado por lo que es. Que te ayude a ver el pecado como Él lo ve. Pecado. Y apartarte de él. Fíjate que Adán y Eva pecaron, ¿y qué hicieron? Se escondieron. Caín mató a Abel e intentó ignorar lo que había hecho ante Dios. ¡Ja! ¿Soy yo acaso por de mi hermano? Yo qué sé dónde está, déjalo. Se hace el loco. David pecó e intentó ocultar su pecado. ¿De qué modo? Matando al marido. Imagínate. Y el hombre peca e intenta esconder sus actos. Pero el número 32-23 dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Tarde o temprano, el pecado alcanza. Así que la razón expuesta, versículo 20, y veremos, dice, y veremos qué será de sus sueños. Y aquí está la razón. Lo odiaban ya de por sí porque era el favorito, porque estaba por encima de ellos, porque era responsable, porque conocía el pecado, porque lo señalaba, porque no participaba con ellos, porque era constante murga, porque él era el perfecto y los demás los imperfectos, y lo odiaban. Pero por encima de todo, la gota que como vaso fue cuando él dijo: he tenido un sueño y os vais a inclinar a mí. Y por si fuera poco, lo he tenido otra vez y os vais a inclinar a mí. Y eso ya fue lo que les remató. Y sale su corazón. Y veremos qué será de sus sueños. Ese sueño estaba todavía rondando en su mente y en su corazón. Su odio no fue pasajero, sino que se arraigó en su corazón. Y en sus maquinaciones fueron sabios para la maldad. Y deberíamos ser sabios, no para lo malo, sino para lo bueno. Pero bueno, su razonamiento fue este: si lo matamos, sus sueños no se cumplirán y demostraremos que era un charlatán engreído. Ese era su pensamiento. La ejecución del plan, del 23 al 28, no sé, 22, como Rubén de algún modo hace que no lo maten, actúa como, le rebaja la condena, y dice: mira, no vas a matar a nuestro hermano, pero vas a meterlo al pozo, pensando él así
que iba a salvar su vida. Su idea era darle un escarmiento y asustarlo un poco, pero nunca fue su intención que ocurriese lo que iba a ocurrir. Escuchadme bien. De nada sirve excusarse y decir no era mi intención, cuando lo hecho está. Es que yo no quería, es que no era mi intención. Pues Rubén, haber protegido a tu hermano, haberle enviado de vuelta a casa de tu padre, haber dicho, ¿cómo haremos mal a nuestro hermano? No le des un pequeño escarmiento. Por celos, por envidia, por ira, por odio. Haber protegido. Él quería protegerlo, pero no lo hizo. Sencillamente le bajó la condena y no le sirvió. Es que yo no quería. ¿Cuántas veces decimos, es que yo no quería, no era mi intención? Pues claro que era tu intención. Porque lo que has hecho proviene del corazón. Es solo un reflejo de lo que hay dentro. Y a veces ese reflejo es clarísimo. No buscas a tu alrededor buscando causas. Busca en tu interior y confiesa que es tu corazón el que hace tal maldad. El decir yo no quería no sirve para nada, porque no es verdad. Así que llega José entre sus hermanos y encuentra un ambiente hostil. Sus hermanos se acercan, le empujan, le sacan la túnica que le hacía diferente al resto, que le ponía por encima al resto, la túnica que le había hecho su padre, a quien quería más que al resto, la túnica que les marcaba como que ellos eran, entre comillas, menos que José, por su carácter, porque no vivían como José. Así que lo primero que hace es coger la túnica y tapando los oídos lo lanzan a la cisterna. No es complicado imaginarse todo lo que pasaba en aquel momento. Insultos, risas, en grupito. Siempre más fácil en grupito, ¿verdad que sí? Tú ves a la gente que van, a los jóvenes que van en grupito, son muy valientes, porque cuando van solos es otra historia. Pero en grupito sí, se animan unos a otros. Solo es diferente. Cuán importante es ir siempre con buenas compañías que te ayuden a hacer bien, no a hacer mal. Jóvenes, también vigilad vuestras compañías. Adultos, vigilad vuestras compañías. Porque no tenemos nada que ver con el diablo, con las huestes del diablo, con la gente del mundo. ¿Qué tengo yo en común con ellos? ¿Cómo voy yo a salir de fiesta con gente que no conoce a Cristo? Cuando yo sé que aquellos que se van de fiesta, se van a la discoteca a ligar. Es algo totalmente opuesto a lo que Dios espera. Por lo tanto, ¿qué hago yo con vosotros? Pinto nada. Y hace que una vez José está en el pozo, Rubén ya se ha asegurado de que no lo matan, pero por algún motivo, soberanía de Dios, Rubén desaparece y va a cuidar unas ovejas, o no está en ese momento allí, pero él sale de la imagen, del suceso, del evento. Obviamente José está un tiempo en el pozo y aquí de lejos viene una caravana. Van con sus camellos, lentamente se acercan a donde están y van de camino hacia Egipto, vender especies, vender sus productos a Egipto. Dice la Biblia que son ismaelitas, primos lejanos de Jacob y sus hijos. Ismael fue hermano de Isaac, hijo de Agar,
la egipcia. ¿De acuerdo? Sé que había un parentesco entre Egipto, los madianistas, ¿de acuerdo? Así que primos lejanos, pues se acercan poco a poco. Y a Judá se le enciende la luz. Oye, ¿y por qué no lo vendemos? Y sacamos un dinerito. Rubén no estaba. Pero a fin y al cabo es nuestro hermano. No vamos a derramar su sangre. Pero la pela es la pela. Así que, ¿qué es lo que hacen? Lo sacan del pozo y José pensaría, menos mal, saca la tortura. Y se ve que este grupo de gente aquí, gente desconocida, quizás tienen esclavos, seguramente tenían esclavos, y ven que empiezan a hablar entre ellos, le señalan, lo miran, se acercan a él, le empujan, lo cogen, lo atan a un camello, y José, sorprendido, dice la isla que estaba llorando angustiosamente, y les dan 20 piezas de plata por José. Y aquí cae el martillo de la sentencia. Cometen un acto que no tenía retorno. No lo mataron, no. Lo vendieron. Se desentendieron de su hermano. Lo dieron por 20 miserables piezas de plata. Dinero de sangre. Y me hizo pensar en Jesús, quien se dio a sí mismo por 30 piezas de plata. Así que poco queda más por decir, más que José fue hecho esclavo y llevado de Dotán a Egipto. Pero aquí vienen los remordimientos. Proverbios 5:22 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Queda ahí, quedas atado. Tu conciencia es dañada para siempre. Ya no puedes sacar lo que acabas de hacer. No puedes tirar para atrás. No puedes hacer un comando Z. Cuando escribes en el Word, te equivocas, ¿qué es lo que haces? Bueno, comando, no sé cómo es. Yo tengo Mac, así que... Pues, Control Z. Control Z. ¿Verdad que sí? Y es como que corriges. Y si da muchas veces, pues tiras para atrás muchas veces. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Ojalá funcionase así en la vida. Ostras, me dio la pata, madre mía. Ya está. Y corriges. ¿Sabes qué harías? ¿Sabes qué harías si hiciéramos eso? Caeríamos en la misma piedra otra vez. Caeríamos otra vez en la misma piedra. Porque somos así de tontos. ¿Cuántas veces hemos pecado y hemos vuelto a caer en la misma piedra? ¿Cuántas veces? ¿Sabes? Cuando pecamos, lo hecho está. No podemos volver atrás. Así que empiezan los remordimientos. Aquí está las 20 piezas en la mano. Ya se están repartiendo 1,5 para cada uno. Y aquí está la caravana, yéndose. Poco a poco, alejándose. Ellos están aquí, mirando, y poco a poco, en la conciencia de todos ellos, iban a aparecer los remordimientos. Y lo vemos más adelante, cuando en Génesis, cuando se encuentran a los hermanos con José, y José se da a conocer, antes de darse a conocer a ellos, dicen: teníamos que haber escuchado los lloros de nuestro hermano. Y esto nos ha venido persiguiendo a lo largo de todos estos 13 años. No podían olvidar el rostro de José, la amargura, el llanto, la angustia de su propio hermano, suplicándoles que no hiciesen lo que estaban haciendo. ¿Os imagináis por un momento lo que tuvo que sentir José al ver que sus hermanos le estaban vendiendo y le estaban dejando la desolación que podía haber en su corazón?
Y veremos más adelante acerca del corazón confiado de José en Dios. Que a pesar de sus circunstancias, a pesar de la traición, él sigue confiando en Dios y enfrentando cada circunstancia cogido de la mano de Dios. Esto vendrá más adelante, por supuesto. Pero lo que... José era humano, ¿eh? Y el dolor que tuvo que tener en su corazón tuvo que ser horrible. Piensa también en ello. Cuando tú pecas contra tu hermano, lo haces por orgullo, lo haces por envidia, lo haces por ti mismo. Porque tú quieres ser antes que él. Porque tú quieres ser mejor que él. Porque tú te ensoberbeces contra tu hermano. Y por supuesto, al hacer eso, dejas de ver el corazón de tu hermano, el dolor que estás causando. Cuando tú hablas mal a tu esposa o a tu esposo y lo haces para herir, lo haces en sarcasmo, lo que estás haciendo es pecar contra tu esposo o tu esposa, porque estás queriendo ser mejor, superior a él o ella, y estás pecando contra ella o contra él. Y eso que viene al corazón. Y estás dejando de ver cómo se siente ella. Estás obviando sus necesidades. Estás obviando aquello que esa persona necesita. Por mirarte primeramente a ti mismo. Es por eso que problemas en los matrimonios. Porque somos egoístas. Y cuando Dios nos ha dicho de amarnos unos a otros, de sacrificarnos unos a otros, qué poco entendemos el amor. Qué poco entendemos la vida matrimonial si no entendemos el verdadero amor. Remordimientos. Ya no había vuelta atrás. Rubén fue el primero. De 29 al 30 dice: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó su vestido. Y dice: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Era el primogénito, era el que tenía que velar por su hermano, y no lo hizo. Lo castigó. Y sus otros hermanos tomaron la iniciativa. Ya empezó mal. ¿Qué haré yo? Y después, por supuesto, los hermanos vinieron después. Génesis 42, el versículo mencionado antes, dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: no os hablé yo y dije, no pequéis contra este joven o contra el joven, y no escuchasteis, y aquí también se nos demanda su sangre. Estaba en la mente, estaba en su corazón. Todos ellos tenían remordimientos. David mismo, en el Salmo 51, se fue para atrás, dice, versículo 1 al 3, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y fíjate esa frase que dice David: y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Cuando David peca con Betsabé, intentó esconderlo, pero él sabía. El pecado estaba siempre delante de él. Y finalmente vemos el desenlace. Versículos 31 al 36. Voy a intentar poner la pantalla. Aquí está. Cubriendo con mentira. ¿Qué es lo que hacen los hermanos? Lo que hacen es coger la túnica, matan un cordero inocente, le ponen sangre y lo envían al padre. Hacen lo posible para hacer que aparente realmente que una bestia lo devoró. Por supuesto, el pecado solo puede cubrirse con otro pecado. Así que lo que hacen ellos es mentir. Alguna mala bestia lo devoró.
Y lo mismo ocurre hoy en día en la actualidad. La sociedad intenta cubrir sus pecados con más pecados. Y eso no funciona. No funciona. Desde la política se nos dicen muchas barbaridades. Y la manera de tapar las consecuencias de sus barbaridades es haciendo más barbaridades. ¿Sabes qué? Lo que va a hacer eso es autodestruir. Hay que orar por el gobierno, para que el Señor lo frene, para que Dios frene a Irene Montero, para que Dios frene a esos ministros que son hijos del diablo, con mente perversa, con una filosofía perversa. Porque cada vez es peor. Y cuanta más libertad quieras al pueblo, más desenfreno habrá. Y más trabajo tendrán los psicólogos. Porque primeramente no pueden solucionar el que tienen y además les vendrá más trabajo. Y veremos cada vez en un mundo más desesperado. Más falto de la luz del Evangelio, si cabe. El pecado nunca se puede cubrir con pecado, porque la bola se hace más grande. El aborto no se soluciona con pastillas. No se soluciona haciendo más abortos. No se soluciona con educación sexual. No se soluciona con... No. El aborto se soluciona haciendo de matrimonio un hombre y una mujer. Reservando el sexo para el matrimonio. Buscando familias estables. Donde ya no hay precontratos de matrimonio para cuando haya divorcio, sino que el marido se da a la mujer al 100% y la mujer, la esposa, se da al marido al 100%. Donde no buscamos pastos más verdes fuera matrimonio, sino que buscamos y disfrutamos los pastos verdes dentro del matrimonio. Es así como solucionamos el aborto. El sexo no es para disfrutar fuera, es para disfrutar dentro. De otro modo, es pecado. Y trae sus consecuencias. Una de ellas es el aborto. Otra de ellas es niños no queridos. Y tantas otras que hay. No puedes taparlo. No se puede tapar. Con más pecado. Porque lo que va a hacer es producir más destrucción. Padres, os animo a que veléis por la salud de vuestros hijos. No salud física, sino salud emocional y salud espiritual. Porque en el colegio se están enseñando muchas barbaridades. Os aconsejo, y así lo hacemos nosotros a los niños en nuestro colegio, que estéis atentos a lo que enseñan. Y que cuando tengan clases de sexología, que las tienen, y a edades muy tempranas, los saquéis de la clase. Pidáis que no estén en la clase y que os avisen. Porque si no, os los van a destrozar. Es un adoctrinamiento diabólico. Gracias, Guillermo. Un adoctrinamiento diabólico. Y es vuestra responsabilidad el evitar que eso ocurra. Son los padres, no es el gobierno los padres. No son los profesores, es vuestra responsabilidad. Así que luchad por ellos. En fin, esto era extra, pero no se puede cubrir el pecado con más pecados. En principio fueron salvados por la mentira, con esto ya concluyo. Versículo 33, Jacob lo acepta por lo que es, ve la túnica y dice, algo malo le ha pasado, un animal salvaje se lo ha comido, así que su pecado queda cubierto y menos mal que no se ha dado cuenta. Pero claro, él no se dio cuenta, pero su conciencia lo sabía al 100%. Y las consecuencias, finalmente tenemos la tristeza de Jacob. Jacob no quiere ser consolado, dice que enlutado bajaré al Seol. No había consuelo. Imaginaos los hijos al ver la tristeza de su padre y decir, madre mía, lo que hemos hecho. Nos escapamos por los pelos, pero al ver la tristeza de su padre, al recordar la angustia de José, todo eso pesaba. Así que su pecado produjo mucha tristeza a su padre. Nuestro pecado va a producir tristeza a nuestros familiares,
a nuestras esposas, esposos, pero sobre todo a Dios. A Dios, quien dio a su Hijo a morir por tus pecados. La tristeza de Jacob produjo amargura de corazón, porque por supuesto toda su vida cambió en ese instante. Si ellos lo hubiesen sacado del pozo, hubiesen vuelto, pues ahí hubiese quedado todo. José quizás hubiese aprendido la lección, vete a saber, ya no diría nada más, vete a saber. Pero hubiesen vuelto todos juntos y ya está. Hubiese habido otras cosas después, por supuesto. Pero el pesar que tenían por haber vendido a su hermano, ese estaba allí. Amargura de corazón. Y finalmente, un inicio de etapa. Porque sí, así acaba el capítulo. Pero como acaba el capítulo, empieza otro. Y la obra de Dios empieza a mostrarse de un modo increíble en la vida de José. Los madianitas se llevaron a un desconsolado José a Egipto, a una nueva tierra, una nueva cultura, un nuevo idioma, una nueva situación. José ya no era el privilegiado. José ahora era el esclavo. Empieza un nuevo capítulo. Y gracias a Dios por cómo Dios obra en todas las cosas y nos ayuda a seguir adelante cuando estamos confiados en Dios. Así que recordar que el pecado, sin tratar, va a corroer como el óxido hasta destruirnos. Y animarte a examinar tu corazón y hacerte esta pregunta: ¿hay óxido pecaminoso en tu vida que esté corroyendo tu corazón?